Con mucho respeto, como antes lo he dicho, vamos a analizar otro video relacionado siempre con el tema de la Biblia. Este video, el tema principal es las profecías del Apocalipsis. Pero entre los comentarios hubo una persona que me dice, haz un video acerca de las profecías que se están cumpliendo en Apocalipsis. Y bueno, me llamó la atención porque con mucho gusto vamos a hablar de las supuestas profecías que se están cumpliendo en Apocalipsis. Vean, cuando he tratado de eliminar el fanatismo irracional, o cuando lo he señalado, me refiero precisamente a ese tipo de cosas que a veces las personas ven y que no tienen nada que ver con la realidad, que basta un poco de análisis congruente e inteligente para darse cuenta que la creencia es absurda. Y eso es exactamente lo que sucede con el Apocalipsis. Pero en este caso, vamos a hablar de un tema que es importante en el sentido de que muchos cristianos basan su creencia en el temor, en el miedo, porque efectivamente ese es uno de los motores que tiene la religión cristiana y que utilizan para atraer adeptos a sus filas, utilizar el miedo, el miedo al infierno, a la condenación. Entonces se basan o se valen de estas supuestas profecías en donde supuestamente el tal Jesús ya va a venir y que va a ser el llorar y el crujir de dientes y el que no se arrepienta se va a ir al infierno. La palabra de Dios nos manda a ser sobrios e inteligentes cuando se trata de discernir la palabra. Es por eso que muchos cristianos fallan al no tomar tiempo para entender cómo los eventos sucederán antes y después de la venida de Cristo. Después de lo que el caballero explicó, muchos cristianos se sentirán avergonzados, hasta desmoralizados de que Dios no existe. Y aquellos que no creen en un ser divino, les afirma prácticamente y confirma de que en realidad Dios no existe. Y tal como el caballero explicó, de esa manera no se puede combatir la lógica. Pongo un ejemplo, como mencionaba el caballero, acerca de meter miedo a las personas. Uno de mis familiares durante la pandemia estaba asustada y muy nerviosa porque afirmaba que en un video en la red, en el internet, mostraba que el ángel de la muerte eh, había sido desatado en la tierra. Me disculpo con mi familiar por usar ese ejemplo, pero eso es uno de los ejemplos de creer lo que el mundo nos presenta sin escudriñar la palabra de Dios. Y como se mencionaba en el video, el miedo a Dios o al castigo que viene de Dios, eso nos puede hacer caer en el fanatismo. Y lo que dice el caballero es una realidad. Muchos hermanos en Cristo basan su creencia en Dios por el temor y no por el amor. Es decir, no son convertidos, son convencidos. Y bueno, muchísimas personas están dentro de esta religión únicamente por miedo al infierno. Así que el Apocalipsis para ellos es de mucha importancia. ¿Qué es lo que sucede? En el Apocalipsis, que es un libro de profecía, o es el único libro profético que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, resulta que aparecen una serie de supuestas profecías o predicciones de lo que iba a pasar en el final de los tiempos. Estoy ayudándome de una página religiosa, bueno, no, en realidad se llama God Questions, godquestions.org. Y aquí habla de varias cosas, de varias supuestas profecías que se supone se deben de estar cumpliendo. ¿A qué se refiere? Vamos a leer rápidamente. Dice que en Apocalipsis 4.1 lo que dice, lo que sigue son profecías para el final de los tiempos. Aún no hemos llegado a la tribulación. Y dice que en los últimos días surgirán muchos falsos cristos. O sea, falsos representantes de religiones siempre han existido de todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque las religiones son un medio para que muchos se aprovechen, porque tienen mucho que ver con la credulidad de las personas. Entonces se aprovechan de la religión para hacerles creer cosas y aprovecharse de esa falta de criterio o de esa ingenuidad de las personas religiosas. No todos son así, obviamente. Es correcto. Muchos se han hecho pasar por Cristo y han existido durante la historia. Usted puede buscar en libros, en el internet. Es por eso que la Biblia nos advierte en Mateo 24:23 esas personas que se hacen pasar por el Señor Jesucristo. Pero ¿qué con eso?
Bueno, la idea surge de que como nadie sabe ni la hora ni el día en que Cristo volverá, las personas se asustan con cualquier cambio climático o eventos de cualquier índole en la Tierra. Y es verdad, estas personas se aprovechan de la ignorancia, ya sea creyentes o no creyentes, desde los tiempos antiguos. Muchas personas creen que Jesucristo está por regresar. Este es el caso de unas personas en la Biblia que dejaron de labrar la tierra, dejaron de construir, de educarse, es decir, se sintieron, o mejor dicho, desistieron de todo, porque estaban convencidos que Cristo regresaba pronto, hasta que uno de los discípulos les corrige y les dice que no dejen de laborar, precisamente porque no sabemos cuándo Cristo volverá y que lo importante es estar vigilantes y santos para la venida de Dios, como la parábola de las 10 vírgenes. Veamos todos estos elementos: guerras, hambres, pestes, terremotos. Habría que tener dos dedos de frente para asegurar que estas son profecías que se están cumpliendo. El mundo siempre ha temblado porque debajo de la superficie terrestre, en las capas y subcapas que hay en el subsuelo, hay lava, hay actividad volcánica, y eso hace que se mantenga lleno de presión y que en determinado momento esas capas tectónicas se lleguen a mover, y eso es lo que produce que haya terremotos. Otra cosa que el caballero dice que es verdad: terremotos, han existido guerras, pestes, claro que han existido y seguirán existiendo hasta que Dios renueve la tierra. Pero los eventos apocalípticos son como los milagros. Si no te pasan a ti en persona, no son reales. Y no hay manera de probarle a la gente que son una realidad. Sin ofender a nadie, yo estoy seguro que los judíos en la Alemania nazi, todos los eventos eran una clara imagen para ellos de que el fin del mundo se acercaba. Para muchos el huracán Mitch, que azotó a Centroamérica y parte de México, eran las calamidades del apocalipsis. Para los haitianos, el terremoto del 2010 fue de los míticos terremotos del final de los tiempos. El tsunami de Japón, las guerras interminables del Medio Oriente, una serie de enfermedades que aparecen y desaparecen de la tierra, nos han entumecido el corazón y la mente. Bueno, aquí dice, de acuerdo a esta página, que los eventos actuales parecen ser el preámbulo de la gran tribulación o de lo que se avecina. Aparece también que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La apostasía o la negación de la religión aparece desde hace también miles de años. Lo que pasa es que durante muchos años, especialmente en la época medieval y la época del oscurantismo, las personas que se consideraban no creyentes, ateas, agnósticas o de cualquier otra corriente ideológica que cuestionara el cristianismo, preferían guardar silencio porque el amoroso cristianismo los asesinaba. Características que esto es según Timoteo 3, del 1 al 9 y Tesalonicenses 2:3, hay una lista de gente que describe a la gente de los últimos días: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Señores, en serio, díganme una cosa: ¿ustedes creen que en la antigüedad estas características no existían en el ser humano? ¿A ustedes les parece que es inteligente decir que esto es una profecía de cómo será o de lo que será el preámbulo al supuesto fin del mundo que se inventó esta religión cristiana o el Islam? Con esas palabras me muevo entonces a Hitler. Para muchos Hitler era el anticristo. Iván el Terrible también lo fue para muchas personas. Elizabeth Bathory, la que se bañaba con sangre de jóvenes vírgenes. Atila el Humo, a quien se le llamaba el azote de Dios. Y para las personas estas son las profecías, o mejor dicho, la maldad encarnada. Para nosotros los cristianos son tubos de ensayo, personas a las cuales se ha utilizado el enemigo para practicar cuando en realidad aparezca ese sujeto temido por muchos, esperado por otros, conocido en la Biblia como el anticristo. Pero en el caso de estas personas que actúan mal, como el caballero leía en ese capítulo, no serían solamente
ciertas personas, serían la inmensidad de la población. Eso es lo que la Biblia trata de mencionar, que no serían unos cuantos, sería la mayoría. En ese tiempo habitarán con nosotros, serán parte de nuestra familia, serán amigos, serán vecinos, será la normalidad. Es decir, el extraño será el que tiene valores morales, ya sea por conocimiento de la palabra de Dios o por mero conocimiento humano. También sabemos que el ser humano tiene cierta moralidad hasta ciertos límites. El cristiano protestante nunca ha matado en la historia. El único que ha hecho eso en nombre de Dios ha sido la Iglesia Católica en las famosas cruzadas o cuando se cristianizó a otros países, entre ellos las conquistas de los países de Centro, Suramérica. Para el cristiano protestante es, te hablamos de Dios, ¿quieres aceptarlo? Si no lo aceptas, no pasa nada. Y en la historia podemos ver que si se negaban a sus respectivas religiones, pues claro, aquellas personas eran asesinadas. Incluso una de las formas que se infundía miedo a los niños en la Italia antigua era que si no se portaban bien, los mandarían a la iglesia católica o a monasterios católicos por por su manera tan cruel de castigar a sus miembros. Aunque siempre han existido personas como las que se describe en la Biblia, antes de la venida de Cristo los seres humanos serán ultra extremadamente amadores de sí mismos. Es decir, nada más importa si sus propios intereses son conseguidos a toda costa. Si en la antigüedad existieron ya personas así, en ese tiempo futuro será más terrible. Cada año la moral baja un escalón. Las personas con estas características siempre han existido. O sea, por favor, eso no es una profecía. Es simplemente describir lo que ya ha existido desde hace tiempo y decir qué va a pasar. Pero eso no es inteligente. Yo puedo decir ahorita, en los próximos años van a haber terremotos, huracanes, y por eso voy a ser profeta. No. El que me crea profeta tendrá que ser muy tonto, podemos decir que tiene muy corta inteligencia, porque es absurdo que yo quiera fingir que eso es una profecía cuando eso ha existido toda la vida. Y aunque no existe tal cumplimiento de las dichosas profecías, es más que evidente, solo falta un poquitito de inteligencia para darse cuenta de eso, de que es absurdo creer de que supuestamente se están cumpliendo profecías de esos libros del Nuevo Testamento. Por favor, abramos los ojos, como que va siendo hora de salir un poquito de todo este embrutecimiento, empotamiento en que la religión, el que fanatismo religioso sumerge a todos, o a muchos, perdón, porque no son todos los religiosos, no todos los... Las personas no creen aunque el cielo se les caiga encima. La Biblia habla de que las personas están enceguecidas, que no les permite aceptar que estas cosas están pasando a su alrededor. Amigo y hermano en Cristo, hago constancia de que me gusta escuchar todos los puntos de vista. Escucho todo, retengo lo bueno. Como un entusiasta de la mecánica de autos, sé que un auto dará problemas en un futuro si la luz del motor aparece en el tablero. Amigo o hermano en Cristo que me escuche, así tomara otros 100 años en que Cristo venga a la tierra, esperemos la venida de Cristo alegres, no porque castigará al mundo, porque nos dice la palabra de Dios que no nos alegremos en las aflicciones del impío. Esperamos como soldados en la Segunda Guerra Mundial, atrincherados hasta que todo el bombardeo termine. Yo sé que esta frase con la que voy a terminar está demasiado usada, demasiado gastada. Si yo muero el día de hoy creyendo que Dios existe, me doy cuenta de que en realidad pasé una vida engañado, no voy a perder nada. Pero si yo muero el día de hoy sin Cristo y llego a un lugar de castigo eterno, entonces me voy a lamentar eternamente del error que hice. No nos convirtamos a una religión, convirtámonos a Cristo.
Seamos convertidos, no convencidos.